¿Ya? Y luego de eso ya tenemos algunas que vienen ya mezcladas per se. Dentro de la presentación, con la forma farmacéutica, viene mezclada una ultra rápida con una de valores intermedios o prolongadas. ¿Ya? Con eso logramos que la administración sea mucho más fácil, que no tengan que andar con 2 jeringas para la administración, y eso simplifica un poco la vida de los pacientes con insulina. Pensémoslo de la siguiente manera: pacientes con diabetes mellitus tipo 1 son pacientes que son dependientes de insulina, tienen que andar con su insulina para todos lados, se tiene que estar midiendo constantemente su glicemia. Se han ido buscando métodos y formas para poder facilitar esto. No sé si han visto gente que anda con un parche acá, que es como una protuberancia, ¿ya? Eso se conecta directamente con el celular y va midiendo la glicemia en todo momento, ¿ya? En los momentos que sube la glicemia o baja la glicemia, manda una señal, ¿ya? Al celular te manda un aviso. ¿Para qué? Para que comas o para que te inyectes, ¿ya? Es una forma mucho más simple que las bombas de insulina. ¿No han escuchado mencionar las bombas de insulina? Sí. Ya. La bomba de insulina, netamente, es una cajita en la cual uno coloca estos recipientes que contienen insulina, y después hay un parte que es más o menos como de este porte, que tiene un montón de microagujas, ¿ya? Eso se coloca en la parte de la espalda, y ¿qué es lo que va haciendo? Algunas agujas van midiendo la glicemia cómo va, y otras van administrando y van ajustando per se a través de un programa computarizado, van administrando insulina de a poco, ¿ya? Y van haciendo todo eso al mismo tiempo. ¿Y duele? No, no duele, porque son inyecciones subcutáneas, son inyecciones que no son más allá de 2-3 milímetros, ¿ya? Entonces, ¿cuándo va a doler? Probablemente solamente cuando se coloque o se saque el parte, ¿ya? Después de eso ya no va a dar ninguna molestia, ¿ya? Pero las bombas de insulina son carísimas, son sumamente caras, ¿ya? Estamos hablando de orden de los 7 a 10 millones de pesos. ¿Ah? Probablemente deben tener una vida útil. No sé cuánto tiempo será, no lo desconozco. ¿Ya? Lo podéis investigar, pero son caras. ¿Ya? Entonces no es algo que puedan acceder todos los pacientes. ¿Ya? Sería lo ideal. Pero lamentablemente no se puede. ¿Ya? Dato que es sumamente importante. Como efecto o mecanismo de acción, todas las insulinas funcionan de la misma manera. Lo único que cambia es el perfil farmacocinético, ¿ya? El inicio del efecto, el tiempo de tic y el tiempo de duración, ¿ya? Si se dan cuenta hasta acá, ¿ya? Eso es lo más probable que yo les voy a preguntar en la prueba, ¿ya? Si se dan cuenta, tenemos algunas que van a durar 24 a 36 horas la duración del efecto, otras que van a durar 24 a 42 horas, ¿ya? Y en base a eso se van a ir haciendo los ajustes, ¿ya? Esto es viéndolo gráficamente. Los análogos de insulina como la Lispro y la Aspart, el efecto es casi inmediato, tiene un pic también bastante rápido a la hora, media hora, y luego de eso, antes de las 4 horas, ya el efecto desapareció. A diferencia de la NPH, que no tiene un efecto tan marcado como las insulinas rápidas, pero sí es mucho más prolongado. Y lo mismo va a pasar con las de acción prolongada. El inicio va a ser un poco rápido, ¿ya? Aproximadamente a las 2 horas, lo cual para lo que es medicamento es rápido, pero fíjense, el efecto que tiene es bajísimo, ¿ya? Pero la duración puede ser 24, 36, hasta 48 horas, ¿ya? ¿Me dijo que no se cambiaba el efecto farmacológico? No, el efecto farmacológico sí o sí es el mismo, siempre va a ser hipoglicemia, ¿ya? O sea, hipoglicemia en el sentido de bajar la glicemia, ¿ya? Pero el efecto farmacocinético, ya cuán rápido inicia, cuánto tiempo dura, es lo que cambia entre todos estos tipos de insulina, ¿ya? Dígame. Depende, porque por ejemplo, si tengo una emergencia glicémica, tengo un paciente que está con valores de 800 miligramos por decilitro, aunque no lo crean, es real. Yo este paciente está con 1000. ¿Qué le voy a administrar? ¿Le voy a administrar una insulina prolongada? ¿Una NPH? No, tengo que bajar esos niveles lo más rápido posible, ¿ya? ¿Qué voy a utilizar? Análogos de insulina ultra rápidos o rápidos, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesito bajar los valores rápidamente, ¿ya? Esto es más de lo mismo, ¿ya? Los tipos de insulina los pueden consultar, pero ya se los dejé en la tabla, son más o menos exactamente los mismos que están, ¿ya?
¿Y qué es lo que hace que una sea más rápida que la otra? Va a ser dependiente netamente de las modificaciones que nosotros hagamos en la cadena aminoácidica. ¿Ya? El mismo nombre lo dice. Listo. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que vamos a estar cambiando una lisina por una prolina. Ya vamos a estar cambiando diferentes aminoácidos. ¿Para qué? Para que la afinidad hacia el receptor sea mayor, para que la potencia sea mayor o que la unión sea mucho más rápida y no requiera energía. ¿Ya? Pero es eso en pocas palabras. Son modificaciones de aminoácidos que provocan que o dure más el efecto o el efecto sea más rápido. ¿Ya? ¿Cómo se administran? Principalmente son administraciones de tipo subcutáneas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a bajar por una o dos capas bajo la piel. ¿Ya? De ahí, esto va debajo de la piel, en la parte subcutánea es una zona que está bastante irrigada, por ende va a pasar fácilmente a circulación. ¿Ya? ¿Cómo se administra esto? Esto se administra en ángulos de 90. ¿Ya? Y lo principal y lo más importante de esto es que mientras la insulina no se haya ocupado, se tiene que conservar entre 2 y 8 grados Celsius. ¿Eso dónde lo podemos obtener? En el refrigerador. Ojo con eso. En la puerta. En el refrigerador. En la puerta. ¿Ya? Pero se han realizado mapeos de temperatura en los refrigeradores. ¿Ya? La puerta no está entre 2 a 8 grados. ¿Qué? La zona superior y la zona inferior del refrigerador tampoco está entre 2 y 8 grados. En la zona media. ¿Ya? Idealmente de que no esté en la caja, porque la caja funciona también como aislante. ¿Ya? Pero no esto, es otra cosa. Una vez que se abrió, ¿ya? Además de eso, evitar que esté rodeado por cosas, ¿ya? Porque eso también va a provocar modificaciones de temperatura, tiene que estar solita, ¿ya? Si el refrigerador uno lo analizara y hiciera un mapeo de temperaturas, ¿ya? Si estamos viendo de que no está conservando ni la temperatura, nosotros podemos agregar botellas con agua, ¿ya? Esas botellas con agua, ¿qué es lo que van a permitir? Van a permitir de que la temperatura se conserve más estable en el tiempo, ¿ya? Ahora, esto es única y exclusivamente cuando, por ejemplo, los pacientes van a retirar las insulinas a la unidad de farmacia y les pasan 3, 4 frascos, ¿ya? ¿Qué van a hacer? El frasco que no se está utilizando se tiene que guardar en la zona media del refrigerador y el frasco que se está ocupando a temperatura ambiente, no más allá de 25 grados, dura entre 4 a 6 semanas, ¿ya? ¿Qué es importante con esto? Una vez abierta, solamente la debe usar única y exclusivamente ese paciente. ¿Ya? 2. No pueden estar expuestos a luz solar directamente. ¿Ya? Idealmente estar transportándola en envases de aluminio, ya que estos permiten aislamiento de las temperaturas de afuera con algún gel pack que ayuda a permitir a mantener la temperatura lo más estable posible, sobre todo en el verano. ¿Por qué? Porque la insulina, ¿qué es lo que es? Es un aminoácido, es una proteína. Tiene estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Si nosotros le aplicamos un shock de temperatura, sea por frío o sea por calor, va a modificar su estructura cuaternaria y va a perder, o puede ocurrir que pierda su efectividad, o puede provocar de que sea más eficiente que antes, o se puede volver tóxico. ¿Ya? ¿Qué es más? Que también es importante. La insulina cristalina, que es una que viene en un frasquito que es amarillo, que es una de las insulinas rápidas, es transparente. ¿Ya? Si ustedes en algún momento les toca ver y ven que hay precipitados, hay manchitas dentro de este líquido, esa insulina se tiene que eliminar, no se puede ocupar. ¿Ya? Ahora, si les pasase como me pasó a mí, y en esto voy a ser autorreferente, cuando yo llegué recién a Juan Fernández a la semana, yo estaba haciendo la revisión de todos los medicamentos que había, ¿qué es lo que faltaba? Llegó una paciente con hiperglicemia de 500 miligramos por decilitro. La insulina cristalina era la insulina base a utilizar en ese tipo de crisis hiperglicémica. Había un solo frasco en esta isla, no había ningún lugar donde más comprar, y ese frasco había vencido hace una semana aproximadamente. ¿Qué hacemos? Se lo digo. No sé. El medicamento está vencido. Sí. ¿Se administra igual? No hay. El único centro de atención de salud era ese consultorio. No había nada más. ¿Pero qué le pasa al
importante. ¿Se dieron cuenta de lo que yo les dije recién de cómo tenían que ser las características del fármaco? Ya, uno hace la revisión de esas características. Si uno ve algo raro, no lo puede ocupar. Si veo que no está cumpliendo con los patrones que yo siempre he sabido que son, no lo puedo ocupar. ¿Ya? El frasco, los medicamentos per se, no es que piensan en esa fecha. Ya, pero ojo con eso. Va a depender de muchos factores. Va a depender de cómo yo lo he tenido almacenado, va a depender de cómo esté la presentación, etc. ¿Ya? Y son pruebas que son pruebas aceleradas. ¿Ya? Yo someto al medicamento, independiente de la forma farmacéutica, lo someto a estrés. ¿Ya? Y ahí veo cuando se empieza a dañar. ¿Ya? Entonces, son fechas que son relativas. ¿Ya? Pero ojo nuevamente con eso. Yo tengo que mirar y observar, tengo que ver las características organolépticas, cómo se ve. Si puedo ver el sabor, cómo huele, ya cómo está la consistencia. ¿Ya? Tengo que observar todas esas cosas antes de decir, ya me lo voy a tomar. Por ejemplo, las que toman tratamiento anticonceptivo, si vieran unas pintitas de color de un tratamiento que ustedes siempre usan y que saben que no está, ¿se lo van a tomar? Ya, eso es un análisis de características organolépticas. Ya, no está cumpliendo con el patrón que yo siempre he conocido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Junto con la médico tomamos la decisión de, yo por mi lado, revisar cómo estaba la insulina, ya, ver las características organolépticas de este, colocarlo a luz, ver si había algún precipitado, agitarlo suavemente, ya, para no dañar la proteína, y ver si había movimiento de partículas. Como no había nada de eso, decidimos ocuparla. ¿Por qué? Porque estamos en una urgencia. ¿Ya? Pero, ¿qué hicimos? Por otro lado, dentro de la ficha clínica del paciente, nosotros estipulamos y dijimos, dejamos por escrito, de que se utilizó una insulina que cumplía con las características organolépticas, pero que se encontraba vencido hace pocos días. ¿Ya? Si no está escrito, no existe. ¿Ya? Cualquier cosa que ustedes estén trabajando y observen, aunque reciban la llamada del médico, no tienen que dejar escrito en la ficha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no le van a echar la culpa a ustedes. ¿Ya? Lo otro, si el periodo de observación del paciente, porque después de que nosotros ya estabilizamos los valores de glicemia, si estos valores, nosotros decíamos, a las 2 horas el paciente lo vamos a volver a revisar y después, si están los valores de glicemia normales, lo mandamos para la casa, nosotros dijimos vamos a estar 4 horas. ¿Ya? ¿Para qué? Para ver si es que la insulina se estaba comportando como debiese comportarse y que no fuese a provocar que netamente el vencimiento haya provocado una modificación y que este se uniera de manera más fuerte al receptor o que tuviera un efecto mucho más potenciado y que le provocara una hipoglicemia por otra parte. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Pero esto puede ser vencimiento igual, depende de cómo va a estar. Depende, por eso, depende de las condiciones de almacenaje de medicamentos que tienen, generalmente no vencen más allá de 5 años. Y depende de la presentación. Sí, sí, tenemos que faltar eso. ¿Ya? Ahora, ¿qué efectos adversos vamos a ver? Sí o sí, hipoglicemia. ¿Ya? Si me paso de dosis, voy a ver hipoglicemias. Si no comí en el momento que me administré, como se lo mencioné con las insulinas rápidas, o estoy con insulina NPH y no cumplo con mis horarios de alimentación, es lo más probable que llegue a hipoglicemias. ¿Ya? ¿Puedo presentar alergia a la insulina? Es lo que le contaba. No es insulina humana como tal, es insulina que está humanizada. ¿Ya? Que netamente es para que nuestro sistema inmune trate de no desconocerla. ¿Ya? Pero puede ocurrir que, por cosas del destino, el paciente sea alérgico. ¿Ya? Y lo reconozca igual como alérgico. ¿Y qué se hace en ese caso? ¿Cómo se trata eso? Se cambia el tipo de insulina, por eso tenemos tantos tipos de insulina. ¿Ya? Puede ocurrir lipodistrofia. ¿Qué es lo que es la lipodistrofia? Esto ocurre netamente por no hacer movilización de la zona de inyección. ¿Ya? ¿Dónde vamos a inyectar la insulina? Tenemos múltiples lugares para inyectar. Tenemos antebrazos, tenemos los muslos y tenemos toda la zona abdominal. ¿Ya? Puede haber una lipohipertrofia, ¿ya? Que netamente que la zona donde yo estoy inyectando se va colocando cada vez más rígida, se va poniendo cada vez más dura, ¿ya? Es lo que ocurre con la lipodistrofia, que hay movimiento de grasas hacia la zona donde se aplica, o puede ocurrir que esas grasas más encima se pongan mucho más rígidas, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? No voy a poder inyectar en esa zona, ¿ya? Entonces, por eso tiene que haber cambios, se tiene que ir moviendo el lugar de inyección. Edema insulínico, netamente inflamación de extremidades debido a movimiento de glucosa. Presbicia insulínica,
¿Qué puede ocurrir? Bajas de insulina muy grandes van a afectar lo que es la visión. Y eso va a llevar a afecciones en el nervio óptico y a afecciones directamente en el ojo. ¿Ya? Y fenómeno del alba. Elevación de la glicemia en las primeras horas de la mañana, posiblemente en relación con la secreción nocturna de hormonas del crecimiento, o perdón, en este caso glucagón, realmente, o del ritmo del ciclo circadiano del cortisol. ¿Qué me dijo que subir o bajar de la glicemia alta o baja la que vos realizas? La baja. ¿Ya? ¿Qué ocurre en estos casos? Realmente en las primeras horas de la mañana no es a las 6, no es a las 7 de la mañana. ¿Ya? Esto ocurre generalmente entre las 3 y 4 de la mañana. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Ocurre netamente porque o la dosis que yo estoy administrando de insulina nocturna es muy baja, por ende no logro bajar los niveles de glicemia como se le requiere, y ahí el paciente se tiende a despertar. ¿Ya? Tiende a despertar con sed, tiende a despertar con hambre, tiende a despertar con ganas de ir al baño. O pudiese ocurrir lo contrario, la dosis que estoy administrando de insulina en la noche sea exageradamente alta. ¿Y qué va a provocar eso? Hipoglicemia. Al provocarse hipoglicemia se va a producir un aumento de glucagón y eso va a llevar a una hiperglicemia. Y ahí nuevamente el paciente se despierta con ganas de orinar, con hambre y con sed. ¿Cómo descubro cuál de las dos razones fue? Netamente en ese momento de el paciente despertar, se le realiza un hemoglucotest, se mide la glicemia y con eso se tiene que hacer el ajuste o a la baja o a la alta de la insulina nocturna. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Aquí hay imágenes de la lipohiperdistrofia y la lipotrofia o distrofia. Sí. ¿Ya? ¿Qué está en esta tabla? Y esta sí o sí se la voy a preguntar. Para el manejo de la diabetes gestacional se realiza única y exclusivamente con insulinas. ¿Qué tipo de insulina? Insulina rápida. ¿Ya? ¿Cómo se ajusta la dosis necesaria? Netamente a través de la glicemia, que puede ser glicemia en sangre o en sangre venosa o glicemia en sangre capilar. Son distintas. ¿Ya? La sangre venosa cuando se saca directamente de la vena se manda al laboratorio, o cuando hago un hemoglucotest en el cual hago un pinchazo en una zona lateral del dedo, esa sangre capilar, y mido la glicemia. ¿Ya? Esto me da el resultado casi instantáneamente. Valores menores a 140 no se administra insulina. Valores entre 141 y 160 se administran 2 unidades de insulina cristalina. Y así sucesivamente. Si ya tengo valores sobre los 300, tengo que administrar entre 10 a 12 unidades y evaluación médica. ¿Ya? Porque ahí podemos tener otras complicaciones. ¿Dijo que analicemos lo de la diabetes gestacional o la tabla? Este es el manejo de la diabetes gestacional. Ah, ya. ¿Ya? Con esto, esta dosis, con estos valores de glicemia, se manejan con esas unidades de insulina. ¿Ya? Hay que tener ojo, aquí también es sumamente importante el tipo de jeringa para la administración de insulina que voy a ocupar. Son dos. Tenemos de 50 unidades internacionales y tenemos de 100 unidades internacionales. ¿Con qué tenemos que tener ojo en este tipo de jeringas? La jeringa de 50 unidades internacionales, las rayitas que tienen van de 2 en 2. En cambio la de 100 van de 1 en 1. ¿Por qué es importante esto? Porque si el paciente en un momento le dan de 100 y luego se la cambian a la de 50, se puede sobredosificar. ¿Ya? Porque va a seguir leyendo las unidades como si fueran de 1 en 1. Y diciendo que van de 2 en 2. Y si partió con las de 50 y se las cambian a las de 100, no se va a sobredosificar, sino que se va a dar una dosis mucho menor de la que necesita. ¿Ya? Entonces, ojo con eso cuando estén con este tipo de pacientes diabéticos. ¿Ya? Fin de la primera parte. Ya no las quiero marear más.